Claro. Hoy mucha gente se frustra porque manda currículum y nunca son llamados. Antes eran llamados y eran descartados, pero ahora ni siquiera son llamados porque el CV no pasa ese filtro del robot. El mundo cambió. La facilidad con la que le damos a nuestros hijos todo, sin que necesariamente se lo ganen, Así es algo de que no nos damos cuenta y les termina dando un tremendo chasco cuando llegue el momento. Bienvenidos pioneros del cambio y visionarios del mundo laboral. Aquí y ahora comienza la revolución en la gestión de personas. Olvídense de las viejas reglas, descarten los manuales obsoletos. Aquí la innovación y la humanidad van de la mano, para centrarse en lo que realmente importa, las personas. Te damos la bienvenida a Humanos, gestionando personas, no recursos. El futuro comienza ahora. Comencemos. Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido a Humanos, gestionando personas, no recursos. Tremendo placer, gracias por la invitación, de verdad, tocayo. Súper contento de estar acá para poder compartir algunos momentos que creo que a muchos les va a ayudar. Sí, yo creo que el tema, que ya lo habíamos mencionado en la parte inicial, es un tema que hoy genera un protagonismo espectacular después de la pandemia, por cierto. Pero empecemos con lo básico, eso es lo que te decía tras bambalinas, porque puede que exista todavía algunas, no sé si llamarle confusiones, pero me gustaría llamarlos como aclarar términos. Yo creo que el término empleabilidad es un término que puede sonar general para algunos, pero si tuviéramos que hablar en sencillo de este tema, ¿cómo lo definirías? Si yo lo explico en sencillo, diría esta capacidad para poder recolocarte nuevamente laboralmente después de un proceso en el que te has quedado sin trabajo, o en su defecto, transformar tu trabajo, porque durante muchos años hemos tenido la idea de que la empleabilidad es tener una oficina, tener un escritorio, una laptop asignada, y que ese es el concepto del trabajo ideal. Pero durante mucho tiempo, el trabajo ideal fue transformándose sin que nos demos cuenta. Claro. Y la empleabilidad que nosotros necesitamos en sencillo es poder adaptarnos a esos nuevos entornos, porque el mundo cambió, y más aún después de la COVID-19. Así es. Y en ese sentido, veo que después de la pandemia muchas cosas cambiaron desde la búsqueda del empleo, pasando primero porque el empleo ya no es necesariamente presencial. Comenzando por ahí y comenzando por hasta cómo redactas tu currículum. Porque en el pasado tú decías a tu mejor amigo o tu profesor, dame un modelo de currículum, y hacías tu currículum y lo volvías a revisar 5, 6, 7 años después cuando volvías nuevamente a buscar trabajo. Sí. Y ahora es tremendamente diferente. Los procesos de reclutamiento están siendo asistidos por la inteligencia artificial, y lo que antes implicaba para un buen reclutador la revisión de un currículum que era 6 segundos, en que se determinaba si se elegía o no tu currículum, ahora es fracción de segundos, lo que hace de que la redacción de tu currículum ya no lo hagas tú sin un tipo de asesoría o soporte especializado. Claro. Porque se dan ahora muchos servicios, y eso pasa mucho en LinkedIn, en el que hay expertos en elegir las palabras, la redacción, para que tu currículum pueda pasar este robot de la inteligencia artificial y puedas continuar tu proceso de selección. Claro. Hoy mucha gente se frustra porque manda currículum y nunca son llamados. Antes eran llamados y eran descartados, pero ahora ni siquiera son llamados porque el CV no pasa ese filtro del robot. El mundo cambió. Claro, y tanto así, hablando en temas de cómo cambió el mundo con relación a eso, que antes un currículum vitae podía tener 6 hojas, ¿no? Hoy es prácticamente condensar todo el expertise que puede tener una persona de muchos años en una sola, o por lo menos contar lo más importante, no solo en diseño, que también es importante, por cierto, sino en la calidad de contenido, de cómo puedes contar lo importante y relevante que eres como profesional para que una compañía en pocos minutos, porque esa revisión es rápida, ¿no? Y lo interesante es de que migramos de un currículum de funciones a un currículum de logros. Claro, totalmente. Porque antes yo fui gerente de contabilidad y contabas desde el balance hasta cómo firmabas el estado financiero. Y hoy por hoy los reclutadores no es que no les importe, sino que no es una información relevante para una toma de decisión. Más están esperando en procesos actuales de empleabilidad
que las personas claramente establezcan qué lograron, cómo lo lograron y eventualmente alguna otra información de interés. Poner tu colegio en el que estudiaste hace 30 años hoy es irrelevante. Entonces tú te quedas con cierta información y ese currículum lo conviertes en una plataforma de venta. Cuando tú vendes, no necesariamente estás haciendo todo el proceso hasta el embudo de la venta de una manera que no le dé un valor agregado al cliente. Claro. En este caso, tu cliente es el empleador, Claro. potencial empleador. Claro. Y ahí vamos a una pregunta. ¿Cómo ha cambiado este sistema de empleabilidad? Sabemos que después de la pandemia ha migrado muchísimo, pero en el Perú, ¿dónde ves las grandes oportunidades de la empleabilidad? ¿Estamos buscando bien los trabajos? ¿Estamos utilizando las herramientas como LinkedIn, por ejemplo, para que sea favorable para la búsqueda de un empleo? Lamentablemente no. En Latinoamérica, por lo general, hay países que han tenido un salto exponencial en el uso de LinkedIn. Brasil es una cosa increíble porque ha habido una penetración de uso de LinkedIn casi como los celulares en el Perú. En el Perú, Correcto. el que menos tiene 2 celulares o un celular, Así dependiendo de muchos otros variantes. Y de alguna manera se ha universalizado ese uso que está bien. Pero cuando hacemos el paralelo con el uso de LinkedIn per cápita, Claro. en el Perú está realmente bastante pasos atrás. ¿Por qué? Porque LinkedIn se ha visto como una herramienta de búsqueda de empleo de una manera asincrónica. Ok. O sea, yo busco trabajo y activo mis búsquedas, mis networking, mis redes cuando no tengo trabajo. Claro. Entonces, eso es, digamos, lo usual. lo usual y lo que está mal. Así es. Porque de pronto, el no haberte preocupado en tu empleabilidad y solo preocuparte el día que te quedaste sin trabajo, porque es una posibilidad real y latente en el mundo actual, denota algún tipo de estrés que estás transmitiendo a tus potenciales empleadores. Un grado de angustia que tú no quieres trasladar. Claro. Versus un uso más orgánico de LinkedIn, que no implica tampoco estar publicando como si fuera el Facebook, me fui a Tambopata o viajé por aquí, Así es. sino una generación de contenidos de alguna manera más periódica, por decirlo de alguna manera, y actualizar tu currículum de una manera viva. Entonces, eso es bien interesante porque cuando tú pides el LinkedIn de alguien, lamentablemente 6 de cada 10 peruanos, su LinkedIn ni siquiera tiene su nombre correcto. Entonces, cuando tú les preguntas, oye, ¿por qué no pones tu nombre correcto? ¿Por qué pones algo como que hiciera muy difícil tu búsqueda en LinkedIn? Claro. Lo que te responden es más de que lo que quieren es guardar su confidencialidad. Entonces, si ese es el uso que le vas a dar al LinkedIn, realmente te estás haciendo un daño a ti mismo. En Facebook pasa mucho, y en Instagram ahora, porque Facebook dice que es de viejos, pasa mucho de que el nombre que le ponen precisamente es alterado en una letra intencionalmente, para que no cualquiera te pueda encontrar en Facebook o en Instagram, y se entiende porque son redes personales. En cambio en LinkedIn son redes profesionales. Redes profesionales donde se pretende usar la lógica del algoritmo que tú tienes en tus redes personales como una red profesional. Entonces, por eso, muchas personas teniendo LinkedIn, los empleadores no los ubican. Los tienen que googlear. Así es. Lo malo del googleo es de que no necesariamente te va a dar la información que tú quisieras. Claro, ahora, siendo una herramienta que reconocemos, o los que utilizamos la herramienta, pues hay un gran público de la PEA o la población económicamente activa que creo que no sabe la existencia de la herramienta, o si las tiene no las actualiza, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto de que solamente activamos la búsqueda de las relaciones cuando estamos en la búsqueda puntualmente de un empleo nuevo? ¿Y por qué no en la generación de marca, ¿no? Y esta generación de marca no necesariamente te va a construir oportunidades en el momento. Claro, Eso es bien interesante porque muchas veces nosotros nos acercamos a las personas cuando tenemos la necesidad. Claro. Ejemplos, de pronto estás tú en tu grupo de profesionales y alguien te manda un correo diciendo, tengo mi currículum, estoy buscando trabajo. Y no se da cuenta que en ese momento
de alguna manera, lejos de ayudar a su proceso de recolocación, lo alejó un poco más. Versus, Sí, es cierto. sí, versus que las personas establezcan networking, redes, oportunidades, sin necesidad de estar pensando en hoy hacer negocios o Claro. hoy buscar un trabajo, pero en el futuro ese sembrar termina teniendo muy, pero muy potente. También a veces hay que saber tener ética al momento de establecer estas relaciones. Soy profesor universitario, estoy en varias universidades, gracias a Dios, y me pasa mucho de que los alumnos a los que les dicto, a la mitad de la cátedra o a la mitad del ciclo académico me dicen, profesor, mi papá tiene una empresa, yo estoy en un emprendimiento, lo quiero contratar. Entonces, obviamente una persona que no tiene valores tranquilamente podría aprovechar esa posición o esa posibilidad y hacer. Pero eso no es el verdadero networking, eso es aprovechar y de alguna manera no cultivar Así es. relaciones de largo plazo. Cuando me toca eso a mí, yo simplemente digo, chicos, no puedo. Y lo derivo con otras consultoras para que hagan sus procesos que corresponden. Claro. Muy diferentes a que lo que me pasa con Cava Talentos, que años después me contacta un alumno Correcto. y me dice, profesor, pasaron los años y eso que usted me dijo me caló. Me interesa que trabajemos en eso. Es otra historia. Ahora, ¿crees que tiene que ver el uso de esta gran herramienta con la generación? O sea, diríamos, ¿los jóvenes están utilizando más ahora la herramienta LinkedIn? ¿O ves que los de nuestra promoción, por llamarlo así, Los lo X. utilizamos? Sí, lo utilizamos porque, claro, también hay una verdad irrefutable. Avanzamos en edad y ya no somos tan empleables, entre comillas, porque en realidad ahí también viene otro mito, ¿no? De que pues más edad no podemos encontrar empleo. Y creo que es un mito que también vamos a profundizar, por cierto, en esta entrevista. Pero regresemos a la anterior, el uso de la herramienta por edades, ¿cómo lo ves? O sea, ¿hay una gran aceptación de los jóvenes o no? Los jóvenes lo están usando, pero no bien. Ok. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque 1, 2, 3, 4, 5 universidades en que enseño pregrado, veo que el uso de LinkedIn se asemeja mucho al uso del Instagram. Entonces, cuando con los alumnos hablo y analizamos esto, se dan cuenta de que me dicen, uy, profe, lo de LinkedIn lo pasé bajo la lógica de la red personal y no tiene sentido. Claro. Pero no es necesariamente un tema de edades, porque en una de las universidades yo trabajo con varios otros coordinadores que son bastante mayores que yo. Y tengo el caso de una coordinadora que la vamos a llamar Juana. Ok. Juanita. Juanita. Y un coordinador que vamos a llamarlo Juan. Ok. Para que sea. Ambos tienen 64 años. En el mundo empresarial serían obsoletos. En el mundo educativo, muy preparados, muy inteligentes, muy capos. Pero Juan, a pesar de su edad, hace un uso del LinkedIn y redes muy exhaustivo, mucha conexión con los alumnos. Juanita no sabe usarlo y se frustra. Y de alguna manera generó una distancia con sus alumnos porque ella responde el mensaje de WhatsApp después de 4 semanas. Claro. Entonces los alumnos dicen, ¿qué es esto, no? Y en el cambio la otra persona no es que esté al instante, pero tiene una interacción. ¿A qué quiero llegar con esto? No es un tema de edad, es un tema de actitud. Porque creo que el conocimiento de las personas mayores basta y sobra en la medida que quieran hacerlo. Así es. En los 80s, a las secretarias les dijeron, o cambias el modelo en la máquina de escribir Olivetti, Claro. esa que era una tecla enorme, o pasas a un procesador de texto. Las secretarias que decidieron obstinadamente seguir con su máquina de escribir Olivetti quedaron desfasadas. Así es. Las que de alguna manera se actualizaron, a pesar de haber estado toda la vida con su máquina Olivetti, de alguna manera progresaron. No es un tema de edad, es un tema de querer aceptar que hay nuevas formas de hacer las cosas. Claro, y en esas nuevas formas que mencionas, LinkedIn es una excelente plataforma. Y creo que concluimos desde ahí que no está siendo bien utilizada o de la manera que podríamos hacerlo. Totalmente.
Antes de pasar a esta pregunta, que también creo que bien debe ser importante, de por qué todavía tenemos esas taras de que a más edad menos oportunidad, eso también es el tema. ¿Qué cosa crees que deberíamos empezar a hacer para aprovechar LinkedIn? Porque esta parte de más edad menos oportunidad en realidad también tiene que ver con que tenemos una gran herramienta que no lo estamos utilizando, pero sin inversión tampoco existe resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos aprovechar mejor LinkedIn? Creo que hay por ahí unas pautas importantes y nos vamos al otro tema. De alguna manera, comenzando desde donde podemos hacer algo, ¿no? El mundo educativo creo que tiene una gran responsabilidad. No deberíamos estar lanzando profesionales al mercado. Correcto. Sin realmente hacer un estudio de qué herramientas necesitan. Muchas mallas curriculares de programas no están tomando en cuenta el tema de la tecnología. De alguna manera siguen con contenidos que estaban vigentes en los 90 Ya hace muchos años. y hoy por hoy no son necesariamente vigentes. En la Universidad Católica, que es una universidad bastante tradicional, Correcto. el modelo de currícula para gestión de talento humano había estado incólume durante algunos años, por no decir varios. Cuando este año metimos el tema de inteligencia artificial para el tema de recursos humanos, como que fue una sorpresa para todo el mundo y nos comenzaron a llamar las personas académicas, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Cómo Claro. están metiendo ese tema? Y de alguna manera nuestra explicación fue que era necesario de que las personas que salgan al mercado tengan esa capacidad y de alguna manera cosas claras de cómo se debe utilizar este tipo de herramientas. Pero no me quedo en pregrado, también me quedo en posgrado. En posgrado pasa bastante también de esto, de que las personas cuando saben de algo lo usan y lo usan mal. La IA es una tremenda herramienta que está formando un montón de Pegasus. De ahí te voy a contar un poco Por de favor. eso. Y esta herramienta, que de alguna manera es tan potente, es mal utilizada porque se hacen malos prompts, porque no se invierte, porque si tú eventualmente, por conocimiento básico, quieres ver una buena película, te das un buen cine, que tenga un buen sonido, que tenga de alguna manera que te envuelva en la historia. Pero si tú quieres ver una buena película y, no sé, pues, haces algo, una película estas que venden piratas, que está mal, comenzando por ahí, vas a ahorrarte un montón de dinero, pero la experiencia no es en ningún sentido la misma. En la inteligencia artificial pasa que mucha gente piensa de que puede colocar en ChatGPT un par de preguntas y te lo va de alguna manera a dar como tú quisieras y no necesariamente es así. La inteligencia artificial es tan inteligente como tú buenas preguntas hagas. Según un estudio reciente, las empresas que invierten en un equipo altamente capacitado experimentan un aumento del 21% en su productividad y eficiencia. Somos líderes en consultoría estratégica organizacional y hemos ayudado a más de 450 empresas en más de 10 países. Somos la única consultora en el mundo del aprendizaje experiencial en contar con la certificación ISO 9001 e ISO 45001. Trabajaremos en estrecha colaboración con su equipo para asegurarnos que nuestras soluciones sean personalizadas y se ajusten a sus necesidades específicas. Contáctenos hoy para programar su consulta y comencemos a transformar su futuro. Ahora regresamos al tema que te decía, más edad, menos oportunidad. ¿Es cierto o no? Lamentablemente sí, ¿En el Perú o en Latinoamérica? en el mundo. Pero tan cierto como que la persona no comprenda que todo cambia. En el Imperio Incaico había ciertos trabajos que eran comunales y obligatorios. Estamos hablando del Ayllu, estamos hablando de la mica y todo lo que de alguna manera la historia del Perú nos ha contado. Pero mira que saben los incas, porque de alguna manera no le daban el mismo trabajo a las personas durante toda su vida. Así es, claro. Porque lo quieras o no, y eso no es de ahora, esto es de toda la historia. Cuando pasan los años, tus habilidades cambian. Y el kit del asunto es saberlas colocar en el momento justo. Los incas, a los más jóvenes, les daban trabajos vinculados a esfuerzo físico, a temas temerarios, pero conforme pasaban los años,
las personas mayores se convertían en amautas, Así se es. convertían en consejeros. Y lo que pasa es que la empleabilidad, y por eso te respondí en el mundo, la empleabilidad sí va a bajar si tú no eres consciente que el mundo para ti cambió. Si tú pretendes tener tu trabajo de oficina de lunes a viernes, de 8 a 5, tu seguridad de tu sueldo el día 25 o 30 que pague la empresa, y teniendo 60 años, pretender seguir haciendo lo mismo, Claro. definitivamente tu empleabilidad cae drásticamente. Pero cuando las personas comprenden que no es el cuco, como dicen, de que más edad te quedas sin trabajo, sino es cómo te adecuas a esa nueva etapa de tu vida, que realmente puedes tener muchas oportunidades. Claro. Y dándole vuelta también a ese paradigma, menos edad tampoco es igual a más oportunidad, ¿no? Por eso Sin duda. están los ninis. Claro. Ni estudian ni trabajan. Así es. Y de alguna manera también es un tema cultural muy fuerte. La cultura del esfuerzo, del logro, de la recompensa, en cierta medida se ha venido perdiendo poco a poco, lamentablemente. La facilidad con la que les damos a nuestros hijos todo, sin que necesariamente se lo ganen, Así es algo de que no nos damos cuenta y les termina dando un tremendo chasco cuando llega el momento. Porque cuando ya llegan a la vida, se dan cuenta que las cosas no son tan fáciles como cuando papá o mamá se lo dan. Y yo creo que eso es algo que no quiero decir la generación de cristal, porque genera mucha controversia, pero cuán verdad es de que la generación la determinamos nosotros mismos. Desde nuestro rol de padres, educadores, podemos hacer tanto. Y Claro. no nos estamos responsabilizando por la facilidad. es. Más fácil es tengo una hija de 16 años, no te imaginas lo complejo y desafiante que termina siendo. Totalmente. Para mí sería mucho más fácil decirle, hija, lo que tú quieras, esto, toma, pero me acostumbré a darles una educación en la que el logro fuera lo más importante. Correcto. Y de que permití que se equivoque. No los sobreprotegí a tal punto de que no tuvieran algún tipo de fracaso. Porque de los fracasos se aprende. Correcto. Hay padres de que, con tal de que el hijo tenga la asistencia perfecta, es capaz de faltar a una reunión de negocios importantes para que su hijo no llegue tarde al colegio. Así es. Y uno diría, pero qué buen padre, ¿no? Ok, pensemos nuevamente. ¿Es buen padre? Ese padre que no permitió de que de un pequeño error, que tampoco sea fatal, no digo que lo hagamos repetir de año en la vida, pueda aprender. Entonces, en el caso de mi hija fue espectacular, porque de chica le dimos todas las oportunidades, todos los recursos, pero también permitimos que se equivoque. Eso me trajo una dicha enorme. Cuando terminó primaria, me fui a Roma con ella. Correcto. Fruto, Qué lindo. fruto de sus estudios y orgulloso, ¿no? Y a mí me pasó algo bien particular, que es una anécdota que no sé si vale, pero Sí, por ya, favor. ya lo cuento. Bienvenido. Yo tenía una premiación Ya. el final de noviembre del 2019. Correcto. Un premio en recursos humanos por el que había trabajado mucho tiempo. Y mi esposa había cambiado de trabajo, no tenía vacaciones. Claro. Y mi hija le sale este viaje a Roma para visitar al Papa. Y Qué lindo. Qué maravilla. entonces a mí me tocó la difícil decisión de recoger mi premio con la foto, la peliculina, o ir con mi hija Claro. a Roma con el Papa. Decidí ir por mi hija. Qué bueno. Y Una buena decisión, por cierto. para toda la vida. Y me acuerdo mucho mi hija viendo en redes, papá, el que está recibiendo el premio no eres tú y tú lo ganaste. Y yo le decía, pues estoy aquí contigo. Y ese es mi premio. Exactamente. Y eso es una de las cosas de que creo que se está perdiendo. Se está perdiendo el hecho de que no estamos sacrificando por el trabajo muchas cosas de la vida de nuestros hijos. Así es. Por eso te digo, es un tema interesante porque hay que saber equilibrar. Sí, claro. Tampoco es 100% trabajo, Trabajo, ni tampoco es vida, 100%. ¿no?
Aunque llega un momento donde pasados los años uno piensa más en vivir o en saber vivir Sí. que te esforzarse tanto tiempo que dejaste muchas cosas de lado, ¿no? Yo le contaba a un cliente hace unos días una anécdota y me decía, el cliente me preguntaba, César, ¿y de qué te arrepientes en la vida? Yo le decía, yo sí creo que si me debo de arrepentir de una sola cosa es haber trabajado tanto que me olvidé de algo que puede ser muy importante para muchas personas, ¿no? Como tener hijos, ¿no? Y yo le decía, pero a pesar de eso, que es el sacrificio que hice conscientemente, yo le decía, pero también soy consciente que hoy, al tener una empresa, tengo de una u otra manera una libertad que no la tendría si fuera todavía un empleado. Y creo que la vida también nos está dando muchas lecciones con relación a eso, ¿no? Después de la pandemia, las personas aprendimos a ver la vida del empleo de una manera distinta. Hoy las empresas también están haciendo programas de equilibrio de vida, están haciendo muchas iniciativas de bienestar para equilibrar, que esto no era el capítulo que teníamos antes de la pandemia, ¿no? ¿Y cómo sientes, hablando de eso, cómo ves que ahora los trabajadores, más allá de la empleabilidad, cómo las empresas están haciendo estas iniciativas para comenzar a generar un equilibrio de vida más consciente? Porque hoy también, si yo estoy buscando trabajo, digo, quiero un trabajo que por lo menos me dé trabajo en casa, me dé libertades, me dé un día para mi cumpleaños, que no es usualmente tampoco una estrategia para todas las personas. Pero ¿cómo sientes que las empresas están esforzando eso para agarrar ese equilibrio? Están haciendo un esfuerzo por tratar de adecuarse. Hay una guerra de talento que está declarada hace varios años. En el Perú es muy interesante porque el nivel de desempleo, entre comillas, porque es muy peculiar, 9% de personas no tienen empleo. Aunque la cifra es bastante mayor, porque nuestra estadística encubre el subempleo como si fuera empleo. Sí, claro. Comenzando por ahí. Y tenemos, si pusiéramos un porcentaje, un 11% de empresas que no logran cubrir sus puestos de trabajo. De alguna manera dirías, oye, pero una es una con otra. 9% no tiene trabajo, 11% no se cubre. ¿Por qué no lo pones? Por el tema precisamente de empleabilidad. Y las empresas están de alguna manera preocupándose no solamente en darles mejores condiciones, que es lo lógico, sino también en educarlos. Está habiendo una inversión interesante, no en los cursos tradicionales, sino en que aprendan haciendo para que tengan oportunidades que de repente en este momento no tienen. Claro. Las empresas también han comenzado a entender que no puedes retener a nadie para siempre. Así es. Y que muchas veces es mejor, como el amor, soltar Sí, claro. para que luego vuelva a retener y generar una relación tóxica entre las partes, ¿no? Claro. Hay muchos desafíos hoy en día, el ingreso de la inteligencia artificial, post-pandemia, los cambios de las personas, también una versión de una mentalidad completamente distinta. ¿Qué nos depara en la empleabilidad en el Perú? Es bien interesante cuando hablamos de inteligencia artificial porque muchas personas tenemos chipeado que viene desde el 2021. No, y esto creo que tiene 1950, si más no me equivoco. En 1956, en la conferencia de Dortmund, de que comenzaron los principales parámetros y comenzó con una serie de temas de que, solamente para que no nos quedemos con el Pegaso en el camino, Correcto. Garry Kasparov, campeón de ajedrez, le gana a Deep Blue, una computadora. El ajedrecista en el instante no aceptó, me han hecho trampa. Fue su primera expresión. Tiempo después, y ya después de mucho pensar, entendió de que no podía competir con el cerebro humano, con millones de interacciones que tiene un procesador. Y de alguna manera entendió que perdió. Años después, sale una iniciativa en la que se compite ya no persona contra máquina, sino persona-máquina contra persona-máquina. Ajá. Y de alguna manera, persona-máquina le puede ganar a persona-máquina. Pero una persona no le puede ganar a la máquina. Interesante también de que una computadora no le puede ganar a una persona-máquina, porque el humano tiene mucho que dar. Y esto, sin que lo pensemos, ya nos está pasando actualmente.
subes un taxi y en el taxi hay un Waze. Ujú. El Waze no le da la mejor ruta al taxista de los últimos 20 años, Así es. de los últimos 20 segundos. Entonces, el humano integrado con una máquina es un Pegaso. Algunos le dicen Centauro. Ujú. Este Pegaso es mucho más potente a nivel de resultados. Y es bien interesante. Entonces, por eso nos llaman a que seamos centauros. Ujú. Correcto. Y esa integración, a pesar de que también tenemos nuestras propias falencias por desconocimiento de las herramientas, ¿no? También hablábamos sobre que no es lo mismo utilizar una herramienta gratuita como ChatGPT en su versión 3.5 o la versión pago, donde te da otro tipo de búsqueda. Y puntualizaste también sobre la calidad de la búsqueda, ¿no? Yo creo que las herramientas, si tuviéramos que poner ahí un resumen, están para ser usadas como LinkedIn, pero hay que saber utilizarlas. Por supuesto. Hay un tema interesante. Acá en el Perú, una universidad que ya sabe cuál es, y no tengo que decirlo, creó una carrera que se llama la Ingeniería del Prompt. Ok. ¿Ya? Dictaron 2 ciclos. De ahí tuvieron que los estudiantes pasarlos a otras carreras, de carreras relacionadas, porque la misma inteligencia artificial comenzó a generar, de alguna manera, catalizadores de prompt. Tú entras a Text Cortex, que es una de las IA más baratas y más potentes que pueden haber hoy por hoy, y cuando desarrollas tu prompt, hay una herramienta para que ellos, del prompt que tú hagas, te saquen un prompt mejorado, potenciado. Increíble. Entonces, tú de repente eres un neófito en el uso de la IA, pero ese prompt te convierte automáticamente en un experto en hacer buenas preguntas. Ujú. Pues la ingeniería del prompt se convirtió innecesaria porque la misma IA está haciendo ese trabajo hoy por hoy. Claro. Entonces, el uso de la IA y de LinkedIn y de cualquier otra herramienta ha venido progresando en el tiempo y no se acaba estático en su versión 1.0. Claro. Y eso hace de que las personas que terminan comprendiendo que esto es una inversión finalmente, son las que mejor provecho le han utilizado. Ujú. LinkedIn Free, sin ningún tipo de herramienta, no te permite interactuar con quien te ha conectado, oportunidades de negocio, de repente tener un mayor alcance en tus publicaciones. En cambio, en una inversión, dependiendo del plan, porque de todos los planes Ujú. son la vida, te da una mayor visibilidad. En el caso de la inteligencia artificial también pasa eso. Ahora, la inteligencia artificial a mí me sorprende cada vez más. Sí, Ahorita es están increíble. analizando los sentimientos. Sí, claro. O sea, imagínate, la IA está logrando analizar sentimientos y en empresas más audaces que han puesto la IA en línea, están analizando los correos que se mandan sus trabajadores. Ujú. Entonces, de pronto el gerente tiene la capacidad de tener una alerta temprana de, oye, estas áreas se están peleando. Claro. Oye, en estas áreas las peleas, sin que le esté diciendo qué le dijo puntualmente, Claro. En esta área hay un conflicto latente que si no intervienes se va a convertir en un problema para tu empresa. Claro. Entonces, las herramientas están para usarse, como tú bien dices, pero hay que también tener un espacio de poder buscar expertos que te ayuden a que esta transición sea de lo más amigable y productiva para todos. Hay los mitos convenientes también de la gente que piensa que no va a encontrar trabajo, los mitos convenientes que dicen, no, eso no lo puedo aprender, o estoy muy viejo para poder aprender algo nuevo, o viejo para poder estudiar, empezar una carrera nuevamente. Yo creo que sin duda hay que comenzar a cuestionarnos aquello que no nos hemos cuestionado, porque con el paso de los años, si algo nos enseñó la pandemia, que nos enseñó muchísimas cosas, yo siempre digo eso, también nos enseñó a ver un mundo distinto, ¿no? Un mundo que nosotros como seres humanos queremos un trabajo, no sé si llamarlo perfecto, pero un trabajo que además te rete, pero que también te permita tener una vida. Y entrando en ese punto, ya para ir como cerrando las puertas de esta primera parte, porque la verdad que es esa, me quedo con varias preguntas. ¿Cómo podemos aprovechar en primera instancia todas estas herramientas a nuestro favor? Pero diríamos más que consejos, porque un hombre de tu línea de experiencia, académico principalmente, ha visto cómo todos estos escenarios se están volcando a que la persona tiene que tomar la decisión.
Creo que partimos de esa premisa. Pero, ¿qué debemos hacer para poder ser más empleables constantemente? Porque si no logramos eso, creo que no generamos visibilidad, y si no generamos visibilidad es como que nos perdemos en este mundo tan grande de muchas oportunidades que existen. La respuesta tiene dos variantes, empresarial y personal. Correcto. Empresarial, yo creo que tenemos que hacer lo que siempre se hizo y de alguna manera se perdió, que es ver el mundo, ¿ya? Porque muchas de las cosas que nos pasan en esta parte de Latam están pasando en otras partes, no necesariamente años anteriores como era antes, ahora son meses o semanas. Entonces las empresas que de alguna manera quieren aprovechar un buen uso y de alguna manera ser pioneras, debería ser pensando en utilizar estas herramientas acorde y en línea con lo que el mundo está haciendo. Ver qué pasa en Estados Unidos, ver qué pasa en Europa, ver qué pasa en Rusia. Rusia es un mercado increíble. El doctorado me está haciendo leer mucho ruso, porque yo no sé ruso. Yo con la IA uso bastante el tema de lo que ellos están generando y al margen de muchas taras que decimos rusos, corrupción, hay un modelo muy interesante para analizar ahí. Entonces las empresas deberían, en esa maximización que estamos hablando, procurar ver qué está pasando en otras partes, porque eso inexorablemente va a pasar acá. A nivel de personas, usar las herramientas, pero siendo conscientes de que estamos en el Perú bajo una lógica bastante perversa para nosotros. Claro. Y le llamo yo porcentaje limitativo de contratación. En el Perú tú no puedes contratar en tu planilla más del 20% de tu headcount de personal extranjero. O que la remuneración de ellos supere el 30%, uno u otro, lo que pase primero. Para muchos, populistamente podrían decir, oye, qué bueno, estamos protegiendo el trabajo de los peruanos. No, qué daño nos están haciendo. Porque ese porcentaje limitativo de contratación, que puede ser muy marquetero, termina siendo un tremendo daño competitivamente hablando, porque nosotros de alguna manera no nos esforzamos como en otros países de tener por lo menos 2 idiomas bien hablados. Así es. Entonces, confiamos en que papá gobierno nos va a poner esa protección que hoy por hoy cada vez es más débil, fruto de que los extranjeros que trabajan en el Perú ya no son expatriados, son teletrabajadores. Y en algún momento, más tarde que temprano, el legislador, así lo quiero llamar, va a tomar la decisión de que no puede mantenerse un modelo de protección que afecta a la economía porque nos quita competitividad y va a levantar esa valla. ¿Qué pasa cuando levanta esa valla? En ese momento ya no vas a competir contra el trabajador de Jesús María o de Trujillo, sino que vas a competir contra el ingeniero de la India, vas a competir contra el trabajador bien educado de Alemania y eventualmente en la educación no tratada, explotada como se debe, será el hándicap de lo que realmente te termine complicando. Entonces, yo creo que las personas, más allá de las certificaciones, más allá de los premios o en su defecto de los títulos, porque a veces nos embelezamos con el título y confiamos que el título de HRO, el título de CEO o el título de no sé qué, porque el LinkedIn te aguanta todo también. Sí, como el papel. Nos va a dar esa competitividad permanente cuando somos nosotros mismos los que la tenemos que generar. Entonces, en la variante personal, no es solamente ver el mundo como en las empresas, sino también es vernos a nosotros mismos de qué tan competitivos somos honestamente en nuestro propio país y qué está pasando en otros países para que eventualmente esa empleabilidad no nos termine golpeando. Para mí es una bomba de tiempo. En algún momento, más tarde que temprano, van a quitar esta limitación y van a hacer que las personas compitan con el mundo. Claro. ¿Estamos preparados para eso? Es una buena pregunta y creo que esa es la pregunta que también te invito a que podamos verlo en un segundo capítulo, porque este tema me ha permitido
observar desde otra óptica y cómo el poder de una conversación transforma los mundos, ¿no? Es decir, siempre, alguna vez hablando con Adrián, decíamos, detrás de una buena conversación existen grandes oportunidades. Y creo que esta conversación para mí, César, me inspira a otros capítulos que quizás hemos tocado de manera muy superficial, Claro. pero que son tan relevantes para la generación o la búsqueda de empleo, como también como la transformación personal. Así que te invito a que tengamos, es más, pongámosle fecha. Encantado. Porque si algo podemos hacer, yo creo que este programa, para todos nuestros oyentes, nos desafía intelectualmente a pensar en nuevas oportunidades, en nuevos vientos. Y el día que superemos eso, que muchas veces son simplemente concepciones mentales, ¿no? Porque en realidad yo creo que nadie nos limita. Nosotros nos limitamos a tener incluso el mejor empleo del mundo, ¿no? Y ahí creo que es tal cual como lo que me inspira esta conversación. Si tuvieras que concluir con un pensamiento, reflexión o el nombre de una película de esta entrevista, ¿cómo lo simplificarías o cómo te gustaría cerrar esto de una manera inspiracional? Mira, me has hecho pensar en un libro de chicos. ¿Cómo se llama? ¿Quién se robó mi queso? Oh, maravilloso. Que incluso está en YouTube. Sí, claro. Para los que no queden. Y este libro tan antiguo, pero tan potente en el contenido de estar alerta a los cambios que suceden a nuestro alrededor para permanentemente estar preparados para un mundo cambiante. De alguna manera es algo que yo creo que podemos volver a leer, porque así sean 30 páginas y una lectura súper corta, termina siendo tan potente en el mensaje de que no podemos dar por sentado que todo va a ser estático en el tiempo para siempre, o que tenemos un derecho divino a que el trabajo que tenemos lo tendremos hasta los 70 años, que por ley pasamos a una jubilación obligatoria, sino de que nosotros mismos tenemos que estar muy alertas a lo que está cambiando en nuestro entorno y en nuestro propio cuerpo, porque no es igual la concepción y de alguna manera la fortaleza que podemos tener con el paso de los años. Nuestra fortaleza pasa de ser una fortaleza física a una fortaleza intelectual. Y eso es algo que creo que podemos explotar de mucho mejor manera. No podemos pretender tener el mismo vigor a los 60 que cuando teníamos 25 años. Totalmente. Eso. Vamos al segundo capítulo, César, de todas maneras, creo que va a ser importante. Muchas gracias, César, por estar aquí. Tremendo placer. Gracias. Estuvo con nosotros César Berrocal tocando este tema tan relevante que va a tener sin duda una repercusión importante, porque creo que en este programa particularmente estamos destronando algunos paradigmas que muchas veces están asociados a no hacer o no transformar. Y creo que movilizarnos en estos tiempos, tal cual como lo describe César, es el momento ideal para comenzar a hacer cosas que quizás nunca antes lo habíamos hecho. Gracias, señores. Ese fue un capítulo más de Humanos Gestionando Personas, no Recursos. Y este programa llega por auspicio de Facilitadores Asociados. Visítanos en www.facilitadoresasociados.com. Que las palabras compartidas, las historias de transformación y las ideas resuenen en lo más profundo de tu ser. Humanos Gestionando Personas, no Recursos, no solo es un llamado a la acción, es una invitación a ser parte de un movimiento. Sigamos haciendo de la humanidad nuestra mejor estrategia de negocio. Recuerda que tú eres el cambio. Hasta la próxima.